En ellas vemos tres elementos de Pablo. Primero, Pablo corrige problemas de actitud. Segundo, Pablo corrige problemas morales. Y Pablo corrige problemas doctrinales. En todas las cartas de Pablo, vemos a Pablo corrigiendo estos tres problemas. Excepto dos cartas, entre ellas la carta a los romanos y la carta a los filipenses. Son las dos únicas cartas que Pablo no corrige, sino que da gracias a Dios por el comportamiento de los hermanos. Ahora, el Espíritu Santo en esta noche quiere tomar el ejemplo de la historia para amonestarnos a nosotros en este tiempo. Y lo hace con un propósito especial. El que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo usted entiende esa expresión aquí? Mire que no caiga. ¿Cómo lo entiende usted, amado hermano, que ha leído este pasaje? El que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque después se le va a hacer difícil al niño otra vez. Todo el mundo piensa eso. Y si usted lee el contexto, por eso es que hay que leer en qué sentido se encuentra cada palabra. Ahí la palabra cae, mire que no caiga, se está refiriendo a no caer bajo la mano disciplinada del Dios Todopoderoso. Y lo vamos a ver en el ejemplo de la iglesia de Corinto, pero también en el ejemplo de Israel. Pablo toma el ejemplo de Israel para aplicarlo en ese tiempo que él escribe a la iglesia de Corinto, porque estaban precisamente andando en los mismos pecados que anduvo Israel. Pero qué cosa, qué sorpresa. A pesar del tiempo, la iglesia no ha cambiado. Y ustedes me dirán si tengo la razón, sí o no, como estemos mirando cada uno de estos pecados. Vamos a ir. Dice, vamos a ver los privilegios de este pueblo. Pablo está enlazando este capítulo, mis niñas, niños, reverencia a la palabra. Pablo enlaza todo lo que él va a decir en este capítulo 10 con el mismo ejemplo de él. Dice Pablo en el capítulo 9, verso 27, sino que yo, Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo un heraldo, Dios me ha hecho un apóstol, un heraldo, soy un representante del rey, soy el embajador al cual el Dios, el Cristo de la gloria, me ha depositado su mensaje en este tiempo presente para su iglesia. Amén. Y dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. No veo que él haga lo que le dé su gana, sino que lo golpeo y lo pongo en esclavitud bajo mi voluntad. No dejo que él me domine. En otras palabras, porque yo quiero ser ejemplo a la iglesia. Y no que sea lo contrario. No sea que venga yo a ser eliminado de esta carrera de la fe. Y sea descalificado como ejemplo a la iglesia. Y miren, les voy a dar un dato aquí. Cuando Pablo dice aquí en este texto, para enlazar todo lo que va a decir a continuación, la palabra que él utiliza, yo golpeo mi cuerpo, es la palabra opopiazo en griego, que significa, está utilizando la figura del boxeador. Ustedes ven la pelea de boxeo. Cuando un boxeador le da un golpe en una cena, lo hace con el propósito de provocar una hemorragia, una herida tan grande que tengan que parar la pelea.
y provocar un knockout técnico y no seguir avanzando y, por así decir, perdiendo fuerza en el desarrollo de una pelea de varios rounds. Y ese es el golpe que dice Pablo. De esa manera yo golpeo, yo hiero mi cuerpo. Gloria a Dios. Lo hago sangrar si es necesario, para que no haga su voluntad, sino que esté sujeto a la templanza que el Espíritu Santo me ha dado, para que la carne no haga lo que quiera. Gloria a Dios. Y los creyentes de hoy tenemos que vivir dominados por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne. Amén. Entonces Pablo, tomando ese ejemplo, dice, ahora lo enlaza porque ese porque está enlazado con lo que él dijo. Porque no quiero ahora ustedes, hermanos, que ignoren, ¿qué cosa? El ejemplo de Israel. Ese ejemplo está ahí, plasmado en la historia. Y déjenme decirle, el pueblo, en nuestro caso, nosotros duramos ¿cuántos años de esclavitud? 22 años bajo la tiranía de Haití, una colonia francesa. Y si nosotros no prestamos atención a ese ejemplo, lo vamos a volver a repetir. Porque nosotros ya estamos prácticamente, otra vez, casi solitados. Y vamos a repetir la historia si no ve cuidado. Y no queremos eso. Pero vamos aquí. Dice el texto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, cuando ustedes vayan a leer la Biblia, vean los énfasis de las palabras que más sobresalen. En tan solo 4 versículos hay una palabra que sobresale y que yo hice énfasis mientras iba leyendo. ¿La recuerdan? ¿Cuál era la palabra que yo más hacía énfasis cuando estaba leyendo? No. Porque todos, y Pablo está hablando de los privilegios que el pueblo de Israel vivió. Dice Pablo, vamos a ver el primer privilegio, una conducción sobrenatural. Dice aquí, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nos habla acerca de cómo Dios, de una manera sobrenatural, condujo a Israel. Gloria a Dios. Desde la salida de Egipto hasta entrar y tomar posesión de la tierra prometida, la misma presencia de Dios, el ángel de Jehová, estuvo siempre allí. ¿Sí o no? Y dice Pablo, todos vuestros padres tuvieron ese privilegio. Igual la iglesia. La iglesia tiene un privilegio mayor. Y déjeme decirle que era el ángel de Jehová que lo estaba guiando. Desde la salida de Egipto hasta la entrada de la posesión de la tierra. Que es una preencarnación del Cristo glorificado. Y nosotros, la iglesia del tiempo de hoy, tenemos un mayor privilegio. Porque ¿quién es que está dirigiendo su iglesia? ¿Quién es? Y ha prometido su presencia permanente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque toda potestad se me ha dado a mí para yo hacerlo. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia del Señor está siendo dirigida, conducida y protegida en esta tierra por el Cristo de la gloria. Amén, gloria a Dios.
ese privilegio tuvo Israel. Y sigue diciendo, y todos, verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí hay una palabra, todos fueron bautizados. Está hablando de un bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿O cuántos bautizos usted conoce en la Biblia? ¿Eh? Dos. Vamos a ver. Porque yo me gusta predicar enseñando. Ajá. ¿Y el de Juan? Juan bautizado. ¿Verdad que sí? En el Nuevo Testamento hay 3 bautismos. Y aquí hay otro bautismo que Pablo lo está tomando del ejemplo de Israel. Ahora, la palabra bautismo, ¿usted sabe qué es lo que significa? Estar por debajo de. En el caso del bautismo de agua de Juan, por debajo de las aguas, que era un bautismo para arrepentimiento, para preparar a Israel para la venida de su Mesías. En el caso del bautismo de cada miembro de la iglesia, es para pertenecer a la iglesia local de Cristo, donde usted se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo del Espíritu, que es la mayor bendición, dice, y este bautismo, y lo que significa aquí, que todos estuvieron bajo la dirección y conducción de la autoridad de Moisés. Todos estuvieron por debajo de Moisés. Todos. Y todos reconocieron en Moisés que fue el hombre que Dios eligió para sacarlo de la esclavitud de Egipto, que fue el hombre que Dios eligió para que intercediera por su pueblo. De hecho, cuando llegaron al monte, tuvieron miedo de escuchar y ver la presencia de Dios. No queremos estar en su presencia, que sea Él que interceda por nosotros. O sea, todos estuvieron bajo esa conducción. Dice, todos, qué gran privilegio. Ahora, usted y yo tenemos el privilegio de que no solamente estamos por debajo de un líder cualquiera, estamos bajo la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Quién es esa cabeza? ¿Quién es? No. Él no es la cabeza. En esta iglesia local sí Él es la cabeza. Y ustedes son el cuerpo de esta iglesia local. Pero de la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo, la cabeza es Jesucristo. Y nosotros estamos por debajo de la autoridad y la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! No Moisés. Es aquí uno que es mayor que Moisés. Y en Él hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Y ese Espíritu Santo nos ha vinculado, nos ha unido a la cabeza para formar el cuerpo de Cristo. Qué gran privilegio tenemos usted y yo como iglesia. Vamos a ver otro privilegio más que tuvieron ellos. Dice el verso 3. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí hay una revelación que el Antiguo Testamento no revela. ¿Quién era aquella roca que le proveyó el agua? Por tocar esa roca a ese líder que conocía a Israel, se le prohibió entrar a la tierra prometida, porque esa roca era tipo de Cristo. Muy fuerte. Y ellos bebieron de esa agua que le dice que era agua espiritual. ¿Por qué? Porque la procedencia era sobrenatural. Fue de una roca que Dios le proveyó el agua.
Gloria a Dios. Y déjeme decirle que Pablo dice que esa roca es Cristo y la iglesia está fundamentada en esa roca. Amén. ¿Recuerdan la revelación a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el Señor dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y sobre esta afirmación, te digo que tú eres Pedro, Gloria a Dios. que es una mala interpretación de la Iglesia Católica. Por eso le dije al pastor que se consiguiera la Biblia pechita. Porque en el tiempo de Cristo se hablaba el arameo. Y en arameo, usted ve la pasión de Cristo. En esa expresión, el Señor le dice a Pedro, Kefa, que es lo mismo que Pedro en griego. En griego es piedra. En arameo, Cefa, que es el nombre que se le dio a Pedro. Yo te digo que tú eres Kefa, una piedrecita. Y sobre esta roca, que es diferente, una masa grande, no cualquier roca, sino una roca que sirve de fundamento para que usted pueda construir. Y es la piedra angular de la iglesia, que es Cristo. Y el que creyere no será confundido. Pero el que no creyere va a chocar con esa roca. ¿Y qué va a pasar? Será condenado, dice la Biblia. Y dice Cristo, y sobre esta roca yo voy a edificar, ¿sí?, iglesia. Amén. O sea que ellos tuvieron ese privilegio. Nosotros tenemos un privilegio mayor. Gloria a Dios. Bebieron de un agua que por más que bebían y se saciaban, volvían a tener. Sí. Pero tú y yo hemos bebido del agua que salta para vida eterna. Amén. Si tú quieres vida, amigo que me escucha, el don de Dios. Y si tú le pidieras beber, Él te dará agua viva. La misma agua que le dio a la mujer samaritana a esa novela. Gloria a Dios. Dios en esta noche está dispuesto a darte esa agua. Amén. Porque es agua viva Amén. para ti. Ese privilegio tiene usted y yo como iglesia. Gloria. Y la tenía la iglesia de Corinto. Te amo, Jesús. Vamos a ver el otro privilegio. Dice, verso 4. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Porque bebían de la roca, el verso 5. Yo voy a leer el 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. En la Biblia, cuando habla de ese alimento, se está refiriendo al maná. Y se le llama un alimento espiritual porque también la procedencia de ese alimento fue sobrenatural. Gloria a Dios. Aleluya. El salmista habla de este pan de la manera siguiente. La Biblia lo menciona como pan para fuertes, pan para nobles, pan de ángeles. ¿Y quién era quien iba guiando y proveyendo de todo en el camino al pueblo? El ángel de Jehová, el mismo Cristo preencarnado. ¿Pero qué resulta? Ese pan tenían que comérselo todos los días. ¿Sí o no? Tenían que comerse la misma porción todos los días. Pero usted y yo tenemos un pan de vida. Y él le dice, cualquiera que volviera a comer del pan que yo le di, del milagro que Cristo hizo, Gloria a Dios. vamos a tener hambre. Pero si come de este pan, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Cristo es el verdadero maná, la verdadera comida. Y si tú comes, amigo o amiga que me escucha, ese pan de vida, jamás tendrás hambre y jamás tendrás sed. Así lo dice en Juan capítulo 6, verso 35. Gloria a Dios, aleluya. Miren todos los privilegios que Israel tenía, que la iglesia de Corintio tenía.
pero que también esta iglesia tiene. Y la iglesia de Cristo en el tiempo de hoy lo tiene. Pero ¿qué dice? Vamos a advertencia. ¿Por qué Pablo le dice, no quiero que ignoren el ejemplo? Gloria a Dios. A pesar del privilegio, de los privilegios